Bien, jóvenes, buenos días otra vez. Creo que podemos arrancar nuestra clase y espero que con el transcurrir de los minutos más de sus compañeros se vayan uniendo a nosotros. Si me están escuchando bien, por favor pónganme el comprendido verde. Ya, perfecto, chicos. A ver, continuando con nuestro avance de materia, hoy debemos arrancar con derivadas de orden superior. Perdón, disculpen. Derivadas de orden superior. Cuando hablamos de una derivada parcial de orden superior, al igual que ustedes han visto en cálculo 1, estamos hablando de una segunda derivada o de una tercera derivada o la que corresponda. Es decir, derivo una vez y vuelvo a derivar una segunda vez. Solo que ahora estamos hablando de derivación parcial, es decir, derivación con más de una variable independiente, 2, 3, 4, las que correspondan. Eso quiere decir también de que yo voy a poder derivar con respecto a diferentes ejes. Es decir, esa es la única diferencia que hay con las derivadas en una sola dimensión. Solamente que ahora voy a derivar con respecto a varias veces, con respecto a cada una de las variables que me vayan dando. Las reglas que hemos aprendido son exactamente las mismas, ¿no? Ustedes han visto que las reglas de derivación de cálculo 1 se aplican completamente en las derivadas parciales. En las derivadas parciales, yo derivo según el eje que corresponda y los otros ejes se mantienen constantes, ¿verdad? La misma regla continúa ahora. En cuanto a la notación, vamos a aprender ahora la notación que vamos a aplicar. Por ejemplo, una derivada de segundo orden. Yo voy a derivar nuevamente una derivada. Es decir, derivo una vez con respecto a x. Y si vuelvo a derivar esto que ya derivé antes, otra vez con respecto a x, estaría en una segunda derivada. Por supuesto que aquí vemos, debía haber anotado eso antes, mi función es una función z igual f de x y y. ¿Listo? También puedo escribir la derivada parcial segunda de z respecto de x dos veces. Así se lee, ¿verdad? Esto no es derivada al cuadrado. Es derivada segunda de z respecto a x dos veces. Fíjense que este cuadrado se pone sobre la d de Jacobi y esta se pone sobre la variable. Es notación nada más. Una notación que me gusta más a mí es esta. Que también puede ser derivada segunda de la función con respecto a x dos veces. Casi la misma, ¿no? O también f función x. Fíjense que esta y esta para mí son las más sencillas. Esta es válida, pero nos puede complicar al trabajar con esta notación. Por lo menos a mí me complica, no sé. En algún examen de cálculo 1 vi que varios chicos aplicaban esta notación y me parece correcta, está bien. Si no les complica a ellos, pueden usar cualquiera de estas. No hay problema. ¿Listo?
Entonces, fíjense, son una, dos, tres, cuatro, cinco tipos de notación. Cualquiera de estas pueden utilizar para una segunda derivada. Si derivo con respecto a y, es exactamente lo mismo, ¿no? Derivada con respecto a y, derivada de z con respecto a y. Estoy derivando la derivada de z con respecto a y. O sea, primero derivo esto, luego derivo esto. Lo mismo, de y dos veces. Ahora aquí sería z y. Puede ser así también. Y puede ser así también. Por supuesto que cada que derivo y, mantengo x constante. Lo propio acá. Cada que derivo x, mantengo y constante. Pero también puedo efectuar una derivada cruzada. Es decir, voy a derivar con respecto a x una derivada que previamente había derivado con respecto a y. ¿Está bien? Entonces, esto significa derivada segunda de z con respecto a x y a y. Fíjense que primero voy a derivar y luego voy a derivar z, x y y. ¿No ve? Cruzada. Y aquí será bien. Si hacemos lo contrario, primero derivo con respecto a x y luego esa derivada la derivo con respecto a y. Ahora va a ser de y de x. Yx. ¿Está bien? Miren que aquí aparentemente habría cometido un error, ¿no ve? Esto va a ser yx. Yx. En la mayoría de los textos, o incluso si ustedes entran a YouTube, les hacen una afirmación. Les dicen, primero se deriva la derivada que está más cerca de z. Entonces esto debería anotarse z, x y y para mostrar esto, que primero derivo con respecto a x, luego con respecto a y. Aquí en esta forma de notación, eso queda bien claro. ¿Está bien? Pero ocurre que tenemos el teorema de Schwarz, o Schwarz, no sé cómo se dice. Y tampoco me acuerdo si es con una T más, Schwarz o Schwarz, no. No importa. Lo que nos importa es qué dice este teorema. Este teorema dice que si yo tengo derivadas cruzadas, derivadas parciales cruzadas, zxy va a ser exactamente a zyx cuando la función es continua. Por supuesto que cuando la función no es continua, una derivada no existe y por tanto esto tampoco es igual. Pueden haber funciones discontinuas, ¿verdad? Se da, por ejemplo, las funciones de tipo paramétrico o en alguna situación de una asíntota, algo muy, muy especial. Hay derivadas que
no son continuos. Sin embargo, en cálculo 2, en la materia que estamos llevando nosotros, normalmente una función que yo les dé va a ser continua. ¿Listo? Entonces, para nosotros este teorema es válido. Cualquier derivada cruzada va a tener el mismo valor, lo que quiere decir que no importa cuál derivo primero. Me dan una función, yo tengo que derivar con una derivada cruzada, entonces puedo comenzar por z y luego por y. O al revés, si me parece más sencillo comenzar por y luego por x, voy a obtener el mismo resultado. Por tanto, esa discusión de que esto primero junto a lo que está la z, escribir así o así o así o así o así, termina siendo irrelevante. ¿No ve? No es importante porque este teorema me dice que es igual, es lo mismo. Y lo propio ocurre si yo tengo, pónganse, funciones de 3 variables. O más bien, si voy a una tercera derivada, zx 2 veces y, no, no se escribe así. Esto sí es un error. Luego les explico. Z, X, X, Y es lo mismo que Z, X, Y, X, y es lo mismo que Z, Y, X, X. El orden no importa, me va a dar el mismo resultado. Eso dice el teorema de Schwarz. Por supuesto que me dice siempre y cuando la función sea continua. ¿Qué es lo que va a ocurrir en nuestra materia? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a entrar a funciones discontinuas, tienen poca aplicación en las carreras de ustedes. ¿Listo? Ahora, esto que yo puse aquí y les borré porque era un error. Es un error cuando tengo esta notación. Siempre hay que ser explícito, es decir, x, x, y. Aquí puedo escribir así. Derivada segunda de z, usted de x 2 veces derivada de y. Aquí sí es válido. Aquí mejor si lo ponemos exactamente lo. ¿Listo? Eso es en cuanto a notaciones. Si me han entendido, pónganme el comprimido verde, por favor. Si no me han entendido, pónganme el rojo, no hay problema. No se están animando a ponerme nada. Y les entiendo. Les entiendo porque lo único que he hecho hasta ahora ha sido hablar y hablar y hablar y mostrarles, si quieren, todo el panorama desde un punto de vista teórico. Me van a entender mejor cuando comencemos a hacer problemas o ya directamente aplicaciones. De todos modos, ¿qué nos interesa aquí? Nos interesa saber que yo puedo derivar varias veces, es decir, entrar a derivadas parciales de orden superior, y simplemente tengo que ir respetando las reglas que ya hemos aprendido. O sea, nada nuevo. A ver, tengo la función fxy igual 4x al cuadrado menos 8xy a la cuarta más 7y a la quinta menos 3. Me piden encontrar todas las derivadas, hasta la segunda derivada. Listo. Vamos a comenzar por la primera, la segunda derivada con respecto a x. Fíjense que si yo escribo con paréntesis, quiere decir
la función de x, no la derivada. Cuando escribo sin paréntesis, quiere decir la derivada. Pues mucho cuidado con eso, por favor. Esto no significa derivación. Esto sí, derivación parcial. Esta notación no se la usa normalmente en derivadas de una sola dimensión, ¿no ve? Sino en derivadas parciales. Mucho cuidado con eso, por favor. La primera derivada, fx. Si derivo con respecto a x, y se mantiene constante. ¿Qué va a ser? 8x, ¿no ve? De esta primera. De esta segunda, 8y a la cuarta son constantes, la derivada de x es 1. Entonces, menos 8y a la cuarta. De esta otra, 0, porque 7y a la quinta es una constante. Y de 3 también es 0. Listo, esta es la derivada. Nada más. Así de fácil. La segunda derivada voy a hacer aquí al ladito porque tengo espacio. Vuelvo a derivar esta, ¿no? La derivada de 8x, 8. De 8y a la cuarta, 0, porque es constante. Listo, eso es todo. Este es mi resultado. Miguel, Sí, dime, te escucho. Miguel, ¿puedes repetir desde la función de x? Ya, desde aquí. La función de x, ya les dije, entre paréntesis, significa función. Es esta. Es el ejemplo que nos están dando para resolver. ¿No ve? La primera derivada. Nos han pedido que derivemos todo esto. Esa es la pregunta. Si quieren, pregunta. La primera derivada. Si derivo con respecto a x, y se mantiene constante. Como esto es suma y resta, pues voy a derivar esta, luego esta, luego esta, luego esta. ¿No ve? La derivada del primer término. 8, este 2 baja, 4 por 2, 8, x, 2 menos 1, 1. 8x. La segunda derivada. Mi única variable es x. 8y a la cuarta es una constante. ¿No ve? La derivada de x es 1. Entonces aquí me queda menos 8y a la cuarta. La derivada de este término, 0. ¿Por qué? Porque todo es constante. No hay ninguna x, ¿no ve? Entonces esto es constante. 0. Y lo propio acá, es una constante. La derivada de una constante sabemos que es 0. Y listo. Ya tengo mi primera derivada. La segunda derivada, también con respecto a x, de 8x. La derivada de x es 1, ¿verdad? Entonces, 8 nada más. Y la derivada de esto es 0, porque todo es constante. Entonces, 8 queda como resultado. ¿Está bien? No sé si ahora me has entendido. Sí, que te entendí. Ya, perfecto. Ahora vamos a derivar f, y, y. Primero, no. F, y primero. Si derivo con respecto a y, ahora es x la que se mantiene constante. ¿Lo ve? Por tanto, voy término a término. La derivada de este primer término, 0. Porque como estoy derivando con respecto a y, x es constante, o lo considero constante. Por tanto, todo esto es una constante, 0. Voy a la segunda. X es constante, y es mi variable. Tengo que derivar y. La derivada de y es 4y al cubo. A ver, les he dicho de que es interesante hacer esto. Copio todo lo que es constante y derivo lo que tenga que derivar, en este caso y. La derivada de y a la cuarta es 4y al cubo. ¿Lo ve? Más, derivo esto. Aquí no hay x, la única constante es 7.
Y la derivada de 3, que sí es una constante, es 0. Entonces tengo esta 0 y esta 0. 8 por 4 menos 32 x y y al cubo más 35, 7 por 5, 35, ¿no? Y a la 4. Listo, ese es mi resultado. De la primera derivada. Ahora recién puedo derivar por segunda vez con respecto a y. ¿Lo ve? Derivo pues. Hago lo mismo. Aquí mi constante es menos 32x. Y derivo y al cubo. La derivada de y al cubo es 3y al cuadrado. Vamos a hacerlo. 32 por 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. X y y al cuadrado. Está bien, ¿no ve? He derivado esto con respecto a y. X es constante. Y la derivada de esto. 4 por 35. 4 por 5, 20. Por 3, 12. Más 2, 140. Y al cubo. Ya está. Esa es mi segunda derivada con respecto a y. ¿Se entendió? ¿Preguntas, jóvenes? Si no hay preguntas, continuamos. Dime. ¿Alguien quería preguntar algo? No se entiende, Inge, le digo. Ya. Perfecto, gracias, Juan. A ver, voy a encontrar f, x y y, la derivada cruzada. Para poder encontrar esto, necesito la derivada primero con respecto a x, y ese es el resultado con y. La derivada con respecto a x ya la tengo, aquí está. Ya hice antes. Ahora, esta derivada, voy a derivarla con respecto a y. Si la derivo con respecto a y, 8x es constante, por tanto su derivada es 0. Como estoy derivando con respecto a y, ¿verdad? Entonces esto va a ser menos 32 y al cubo. Listo, ese es mi resultado. Estoy aprovechando que ya tenía la derivada con respecto a x. Y me piden también la derivada de y con respecto a x. Por el teorema de Schwartz, sé que me tiene que dar este mismo resultado. Si no me da este mismo resultado, tengo que revisar. ¿Verdad? Podría ser que la derivada, que la función no sea continua, pero ya les he dicho que eso normalmente no va a ocurrir. Derivamos. Ahora, primero con y respecto a y luego respecto a x. La primera derivada con respecto a y ya la tengo, aquí está. Es esta. Pues ahora esto voy a derivar con respecto a x. Bueno, me voy a ir directamente al resultado, ¿ya? Aquí está. Si derivo esta con respecto a x, 32y al cubo es constante. La derivada de x es 1. Por tanto, me da menos 32y al cubo. La segunda derivada, 0. ¿Por qué? Porque es constante. Entonces, fíjense, nos ha dado el mismo resultado. Si bien no sería necesario volver a derivar, hacer esta otra derivada, porque yo ya sé que el resultado va a ser el mismo. Sin embargo, es bueno hacerlo para verificar que estamos haciendo bien. ¿Lo ve? Eso nos da una garantía de que hemos derivado correctamente. ¿Alguna pregunta, chicos? Les escucho. Entonces, fíjense ustedes de que el tema no nos causa demasiado problema, ¿verdad? Hay que ser cuidadosos, nada más.
pero les escucho si tienen alguna pregunta. Bien. Si no tienen preguntas, vamos a continuar avanzando. A ver, ejemplo. Dice, si z es igual a 2y, perdón, 2x había sido, menos y a la quinta, encontrar, dice, inciso A, la derivada tercera de z con respecto a y, a x y otra vez a y. B, la derivada tercera de z con respecto a x dos veces y luego a y. Y finalmente, la derivada tercera de z con respecto a cuarta de z. Cuarta de z. A x dos veces y a y dos veces. Listo. Vamos a hacerlo, pues. Comenzaremos con el inciso A. Mi función es z igual 2x menos y a la quinta. Y me están pidiendo f, y, x, y. ¿Lo ven? Tercera derivada. Por eso aquí también me aparecen tres subíndices. Por el teorema de Schwartz, yo sé que f, y, x, y sería lo mismo que f, x, y sería igual a f, y, x. En otras palabras, el orden no me interesa. Sí me interesa saber que tengo que derivar dos veces con respecto a y una vez con respecto a x. De modo que no es lo mismo que este inciso B, ¿no ve? Aquí es dos veces con respecto a x y una vez con respecto a y, por supuesto que es diferente. Ya pues, cualquier orden, el que nos han preguntado. La función, la derivada con respecto a y. También podría haber puesto z con respecto a y, ¿no ve? Es notación, ¿no? Si derivo con respecto a y, x se mantiene constante. Pero aquí tengo una función compuesta. Por tanto, debo aplicar regla de la cadena. Y esto va a ser 5, 2x menos y a la cuarta. Por u', es decir, la derivada de la función compuesta, del interior del paréntesis. Si derivo con, respecto a y, x es constante. Por tanto, la derivada de este x es 0 de 2x. Y de menos y va a ser menos 1. En otras palabras, esto va a ser menos 5, 2x menos y a la cuarta. ¿Está bien? Si estoy yendo muy rápido o hay algo que no entienden o estoy escribiendo muy pequeño, por favor, me indican. Simplemente me cortan. No se preocupen de eso. Yo no me molesto para nada. Ya, chicos. Ahora voy a derivar. Tengo que derivar dos veces con respecto a y una vez con respecto a x. Para mantener el orden
voy a derivar con respecto a X. Si derivo con respecto a X, ahora Y se mantiene constante. A ver. Igual sigue siendo función compuesta, ¿no? Igual aplico regla de la cadena. Menos 20, 2x menos y al cubo, por la derivada de adentro. Ahora estoy derivando con respecto a x, por tanto, y es constante. La derivada de esta y es 0, y de 2x, 2. Termina siendo menos 40, 2x menos y al cubo. Y finalmente tengo que volver a derivar con respecto a y. Derivo, pues. Otra vez tengo función compuesta. Otra vez regla de la cadena. 3 por 40 menos 120. 2x menos y. Ahora sería al cuadrado. Por menos 1, ¿no ve? De este 0 y de este menos 1. Menos por menos, más. Mi resultado va a ser 120, 2x menos y al cuadrado. ¿Alguna pregunta, chicos? Les escucho. A manera de verificar, voy a hacer lo mismo, pero en otro orden. No sé si alguien quería intervenir, he escuchado medio, bueno, no medio, bien entrecortado, no he podido escucharle bien. Y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, repítala. Ya. Ahora voy a hacer en el orden. Primero hice Y, otra vez voy a hacer con respecto a Y, y luego hago con respecto a X. ¿Listo? O sea, esta voy a volver a derivar primero con respecto a Y. Esta en realidad. Sería menos 20, 2x menos Y al cubo, como es con respecto a Y, X otra vez es constante, por menos 1. Cachito, 4 por 5, 20, está muy bien. 20, 2x menos Y al cubo. Eso sería. Y ahora voy a derivar con respecto a X. 3 por 20, 60. 2x menos Y al cuadrado. Por U'. La derivada de 2x, 2. Y de Y, 0, porque es constante, ¿no? Estoy derivando con respecto a X. Resultado, 60 por 2, 120, 2x menos Y al cuadrado. Como ven, es el mismo resultado. Igualito. Si yo derivo primero con respecto a X, luego con Y también me va a dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? Este es el inciso A. Ahora voy a hacer el inciso B. Que me piden la derivada tercera respecto a X 2 veces y una con respecto a Y. En otras palabras, X, Y. A ver, chicos, nos queda 1 minuto y medio antes que se corte. ¿Listo? Entonces,
tómense, por favor, ese minuto y medio y traten de resolver. Y cuando volvamos, los 3 primeros que me den resultados correctos van a ganar 5 puntos. 10 puntos sobre el primer parcial. Es decir, esa nota, la que es 10 puntos que ahora ganarían, yo los voy a sumar a la nota que obtengan en el parcial. Empiecen. Encuéntrenmelo esto. Derivada 2 veces con respecto a X y 1 vez con respecto a Y. Una tercera derivada. Ahorita se va a cortar y vamos a tener tiempo hasta retornar, ¿no? Porque todavía yo tengo que transformar mi grabación. Empiece. Hasta que se corte pueden ir haciendo preguntas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Qué puedes repetir ese ejercicio? ¿Cómo repetir? Desde la parte de función y.